Bueno, buenas tardes eh, a todos los amigos de la ciencia, invitados. Hoy vamos a recibir al ingeniero Daniel Navarro. Muchas gracias, Daniel. Adelante. Bueno, Mabel, muchas gracias. Comienzo. Una simple síntesis de la presentación es la implementación en los últimos 15 años de intersecciones tipo rotatoria, en este caso son rotondas, hoy en día se les llaman rotondas modernas, ya vamos a ver por qué, es solamente una descripción como para individualizarlo de lo que fue la rotonda en sus inicios. En los últimos 10, 15 años han implementado una gran cantidad de este tipo de intersecciones que han funcionado muy bien. Todavía falta educación para que la gente aprenda a poder utilizarla mejor y sea aún más segura. Y ordena muchísimo al tránsito, pero bueno, arranquemos. De ahí todo lo que tengo para decir sigue en adelante. Generalidades. Las intersecciones es un área donde dos o más carreteras se cruzan. Este área, o sea, esta zona de intersección queda como parte íntegra para cada camino dentro de un mismo espacio. Entonces, por consiguiente, constituye de cierta manera hacer un punto de discontinuidad complicado que se trate de una manera especial. ¿Y cuál es esa forma especial? Esa forma especial se denomina intersección vehicular. O sea, ya no estoy en una carretera, ya no estoy en un camino, estoy en una intersección vehicular, que es un área compartida de dos o más carreteras. ¿Por qué tiene que ser especial? Bueno, se presentan dificultades y las principales han surgido normalmente que provienen de un desconocimiento por parte de los conductores acerca de su uso y algunos elementos que cada intersección posee en particular. Eh, Otra es la falta de respeto a la señalización, que la señalización es la lectura, es el manual del usuario que el conductor tiene en una carretera o en una intersección. La falta de respeto a la señalización y también la falta de respeto de prioridades respecto del otro. Eso hace de que en ciertos puntos conflictivos como lo son las intersecciones puedan haber casos de inseguridad al tránsito y por eso hay que tratarlo de manera muy especial para ver si a través de la infraestructura podemos, no diría obligar, pero sí conducir, o sea, de guiar al conductor a que realice las maniobras correctamente y como se debe. Para esto hay varios tipos de rotonda. En general, por lo generalizando, hay dos tipos de rotondas, perdón, de intersección. Una son las intersecciones a nivel y otras son las intersecciones a desnivel. Las intersecciones a nivel son en las que todos los tipos de movimientos se hacen a un mismo nivel, por lo general a nivel del suelo. Las intersecciones en distinto nivel son aquellas que al menos uno de los movimientos se hace en altura, superando o pasando ciertos tramos de la vía, ya sea por arriba o por abajo. Hay intersecciones a desnivel donde los intercambiadores tienen cruces subterráneos y otros en los que son aéreos. Dentro de lo que son las intersecciones a nivel están los que se denominan rotondas, que son en los que los vehículos ingresan a una calzada anular, hoy en día, siguiendo una regla general que es ceder el paso a los que circulan por esta calzada anular. Y tiene la particularidad que puede interactuar con tres ramas o más o múltiples ramas. Lo ideal es que sean de 3 a 5, pero tiene la facilidad de poder realizar esta interacción de muchas ramas en un solo punto y reduciendo los conflictos que puedan llegar a generar en cruces franco de vehículos o ese estilo de intersecciones que, bueno, vamos a ver a continuación. En definitiva, hay una
hay una denominación que a mí me gusta muchísimo, que lo dicen las normas de recomendación de diseño geométrico de la Dirección Nacional de Vialidad. Son unas normas que todavía están en revisión del año 2010. La define a las rotondas como una forma altamente refinada de intersección circular, con diseños y características específicas de control de tránsito. Esto es importantísimo. eh, Perdón. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque a través del control de tránsitos se realiza que la operación en la rotonda sea coherente, ordenada y segura. Estos controles son específicamente en el ingreso, son controles de velocidad que se realizan tanto con la ejecución de la infraestructura como con la reglamentación. Bueno, también para poder realizar un diseño de una intersección necesitamos saber operativamente cómo funciona esa intersección y cuál va a ser el diseño a futuro, o sea, cuál va a ser la funcionalidad que le vamos a querer dar a esa intersección para que los vehículos operen correctamente, siempre viendo con un horizonte a 10 años en adelante. Eh, para esto también tenemos una guía, una reglamentación que proviene de Estados Unidos en los años 65. eh, un organismo encargado de la regulación del diseño de la construcción de carreteras, realiza un manual de diseño geométrico de caminos rurales, de las cuales en Argentina, unos años después, se realizó una traducción de lo que llegó a ser el primer manual de diseño geométrico de la República Argentina por parte de la Dirección Nacional de Vialidad. Esto lo hizo el ingeniero Rule en los años 67 y después se hicieron una revisión y una ampliación de esa traducción y de esas normas que realizó el ingeniero Rule. En el año 80 se hicieron estas adaptaciones y ampliaciones, y de las cuales todas las vialidades provinciales se tomaron para realizar sus diseños carreteros. Bueno, vamos a ver algunos de los típicos diseños carreteros que proponían estas normas americanas. Eh, Son todas muy familiares porque son las intersecciones en las cuales hemos transitado desde los años 60. Recién ahora se están cambiando, bueno, ya lo dijimos, a raíz del aumento desmensurado del tráfico, de la cantidad de vehículos que circulan y de la tecnología que se le implementaron a los vehículos en las últimas décadas, realizando que estos fueran mucho más potentes y de alguna manera más peligrosos. Estas intersecciones han ido quedando obsoletas y se han ido modificando en la marcha. Eh, Nosotros vamos a ver ahora muchas de este tipo de intersecciones transformadas en rotondas, a lo que es el estudio hoy en día de una rotonda, no de aquella época. Bueno, acá podemos ver del lado izquierdo de la pantalla, pueden ver algún tipo de intersecciones. Estos se llaman intersecciones canalizadas con isletas. Las isletas son áreas que separan los carriles del tránsito de los vehículos, que sirven para guiar a los vehículos y a los peatones en su cruce. Del lado izquierdo son tipo T, canalizadas, generalmente con controles de tránsito de pare. No así del lado derecho, las del lado derecho son intersecciones en I. Estas intersecciones son más ligeras, las intersecciones en I de este tipo. Los tránsitos de los carriles que propone son bidireccionales. Las intersecciones canalizadas del lado derecho son tipo de carriles unidireccionales. En el caso del lado derecho, al tener carriles del tipo bidireccionales, se producen en algunos puntos, voy a marcar ahora con el mouse, pero que se vea,
en algunos puntos conflictivos, el cruce de vehículos de los que intentan girar y de los que hacia en una dirección y en otra dirección. Esos cruces suelen ser también frontales en aquellas épocas por los volúmenes de tránsito que habían y por los vehículos que existían, no tenían inconveniente. Hoy son prácticamente trampas mortales, en las cuales nos acostumbramos a transitarlas, sobre todo porque conocemos las intersecciones. Suelen generarse muchos puntos de inseguridad para personas que por ahí van a otros lugares y se insertan en intersecciones que no conocen y que no saben su funcionamiento, que no conocen su funcionamiento y se encuentran de repente con vehículos que vienen de frente y que tienen que cruzar de una manera tipo X enfrente de nosotros. Acá tenemos este tipo de intersecciones ampliadas. Estas ya se denominan de alta canalización. ¿Qué es lo que sería alta canalización? Son las isletas muchísimos, con áreas muchísimos más grandes, con los carriles muchísimos más separados y con radios mucho más elevados. En aquella época, transitar entre una y otra intersección prácticamente eran las mismas velocidades. Hoy en día no. Hoy en día, si yo tengo la posibilidad, un vehículo lo puedo llevar a 160, 180 kilómetros por hora de una manera prácticamente en muy poco tiempo. Del lado izquierdo tenemos también el tipo de canalizaciones con dársenas de esperas para giro, hacer acá, dársenas de esperas para giro, y carriles de incorporación con tramos de aceleración. Y del lado derecho ya tenemos intersecciones que prácticamente no tienen paradas o no tienen reducciones de velocidad. Son carriles totalmente directos y tienen cruces entre sí para poder pasar de una vía a la otra. A ver. Bueno, acá tenemos algunos casos reales de la época. Si podemos ver de la parte inferior de las imágenes, tenemos en una los diseños con las medidas. Medidas están en pies. Eh, Más o menos, les comento, son radios de 250 entre 250 y 500 metros de radios, o sea, muy ligero, con isletas partidoras. Estas isletas partidoras se llaman tipo gota o tipo bulbo, y fíjense los volúmenes de tránsito que tenían en estas épocas, que eran los volúmenes que a ellos les preocupaban. 1.600 vehículos, 1.500, 2.300 ADTs, que es el promedio diario del tránsito. Sería un tránsito diario, si lo tomamos en los 365 días del año, anual. Hoy en día estamos teniendo valores inmensamente superiores a estos. A ver, ya les voy a dar algunos valores como para que tengan presente. Bueno, pero a ver, como para que tengan presente, en la ruta 82, que prácticamente todos están al tanto de la ejecución de la nueva obra, tenemos algo de 20.000 vehículos diarios, 20.000, estamos hablando de 20.000 vehículos respecto de 1.500, 2.000, 3.000 vehículos en aquella época en este tipo de intersecciones. 20.000 vehículos diarios en tramo entre Corredor del Oeste y, y Pueyrredón. Pueyrredón ya estamos con entre 8.000 vehículos diarios y pasando eh, Guardia Vieja ya el tránsito baja a más o menos 5.000 vehículos diarios. En estos tramos habían de este tipo de intersección, que ya las vamos a ver enseguida. Bueno, en la ruta 7, en el tramo de Mendoza, en muchas partes de los tramos que atraviesan las distintas partes de nuestra provincia, superan fácilmente los 35.000 vehículos diarios y rutas nuestras más o menos de este volumen de tránsito pueden llegar a ser la ruta que va desde Catitas hasta Montecomán, que es una ruta que prácticamente supera en pocos valores los 800 vehículos diarios. Como para que tengan idea de cómo el aumento del tránsito
ha cambiado y ya no podemos seguir utilizando algo que se diseñó para una época donde no habían tanta polución del tráfico. Bueno, acá tenemos unas intersecciones canalizadas del tipo rural del lado izquierdo y más del tipo urbano del lado derecho. Lo que podemos ver del lado derecho, que inclusive están separadas por cordones los distintos carriles, y del lado izquierdo podemos ver todas las áreas tan enormes que se han ocupado para poder realizar los carriles de giro directos. Fíjense que la intersección del lado izquierdo tiene una superioridad por el giro que va desde derecha hacia arriba. A ver, lo voy a marcar con el mouse porque si no, este giro tiene una superioridad de jerarquía respecto de este otro. En aquellas épocas se trataban de salvar solamente los ramales que tenían tráfico permanente. Hoy en día, en todas las intersecciones tenemos tránsitos elevados en todos los sentidos. Por eso, también muchas de estas intersecciones se terminaron modificando y tratando de hacer también carriles directos en los sentidos donde no los tenían. Bueno, este tipo de intersección ya va evolucionando más a lo que después terminó siendo distribuidores, ya con ramas de enlaces prácticamente, y no con isletas, también de radios muy elevados, y también los tránsitos son prácticamente los mismos, y culminan este manual con intersecciones del tipo giratorio o tipo rotatorio, se le llamaban en aquella época. En esta época lo que realizaban o sea, no era rotonda en sí, el nombre de rotonda no existía, sino existía, era una intersección giratoria o rotatoria. Lo que hacían con estas intersecciones eran de hacerlos de radios muy elevados porque los utilizaban eh, con carriles de entrecruzamientos entre entrada y salidas de rama. A ver si alcanzan a ver esta parte que dice tangente, eso es una parte tangencial de diseño de alternancia en carriles, o sea, un carril de entrecruzamientos. Y se ve Estas perfecto. partes eran peligrosas en aquellas épocas porque no tenían el concepto de la transición entre un carril y otro en zonas tan cortas, y mucho menos en una zona de intersección giratoria. Por eso, este tipo de intersecciones se empezaron a desestimar. También tenían la particularidad de que las entradas y las salidas eran vías totalmente tangentes, cosa de que el que transitaba por la ruta no tuviera que frenar y sí lo tuviera que hacer el que estaba practicando la intersección, o sea, el que iba por la calzada circular. Esto es porque jerarquizaba a la persona que quería llegar de un punto a otro y no la que tenía que realizar algún tipo de maniobra para a lo mejor tomar otro tipo de intersección, de ruta o de rama. Para entender esto, a lo mejor tendríamos que ver un poco los inicios de la rotonda, cómo comenzó el concepto de la rotonda. El concepto de rotonda, que si bien se le adjudicó al- a Londres, o sea, los británicos, en realidad el concepto de rotonda comenzó al principio de los 1900 en Francia con un urbanista que fue una persona muy influyente, muy importante, sobre todo en el siglo XX, por sus evoluciones en todo lo que era referido al urbanismo, sobre todo a la seguridad, y ampliamente eh, depositado tanto en la parte carretera como en la parte peatonal. En aquel momento la parte carretera no solo era motorizada, sino que también había mucha tracción a sangre,
si ustedes pueden ver esta imagen que está acá del lado izquierdo, es uno de sus proyectos. eh, no se alcanza a ver porque es muy chiquito, pero dentro de esta circulación hay tanto vehículos motorizados como a tracción a sangre. Eh, del mismo modo, en Estados Unidos pasaba algo similar. En Estados Unidos, una persona, un emprendedor muy importante de la ciudad de Estados Unidos, se llamaba William Eno, a pedido de la policía de la ciudad de Nueva York, por una cantidad de incidentes que generaba un monumento que se le hizo a Cristóbal Colón. Es un monumento que es una plaza circular, con un monumento de él en el centro, que se encuentra en el extremo sur-oeste del Central Park. Se producían accidentes a diario. Entonces la policía le solicita a él si que tuviera una idea para poder resolver este sistema carretero en este punto, sobre todo porque era el punto del kilómetro cero de la ciudad y era el punto de vinculación, digamos que más importante del punto céntrico de Manhattan. Realiza exactamente lo mismo que realiza Eugene Renard en Francia en la misma época, 1903, idea la circulación a través de una plataforma circular, todos los vehículos circulando en una misma dirección con prioridades de paso alternadas entre los que entraban y los que salían. Como este sistema funcionó, empezaron a intentar idear este tipo de intersecciones que están viendo ahora en Estados Unidos. En Francia, lo que pasó fue que como este tipo de intersección que generó Eugene Renard, comenzaron a implementarlas en la ciudad de París. Este arquitecto fue uno de los encargados del desarrollo urbano en la ciudad de París. En Francia, o sea, hay algo muy particular acá, que estas dos personas llegaron a una misma idea en dos lugares totalmente diferentes e independientes para resolver un mismo problema, la seguridad en el tránsito. Eso es importantísimo. Llegaron a la misma idea y prácticamente contemporánea. ¿Cómo fue la evolución de esto? Francia transmite todos estos conocimientos, los toma el país británico y comienzan a desarrollar mejoras en el uso, la ejecución de la infraestructura y en la implementación de las rotondas. En cambio, en Estados Unidos, como ellos se fueron más por el lado de este tipo de intersecciones giratorias muy grandes, con problemas de un tráfico, al tener dimensiones tan grandes en la intersección, habían problemas elevados de maniobrabilidad dentro de la intersección que lo terminaban haciendo inseguro, lo terminaban haciendo costoso porque eran muy grandes, mayor cantidad de calzada, mayor cantidad de banquinas. Entonces, Estados Unidos desestima este tipo de intersecciones, Europa fue al revés, la empezaron a implementar y a estudiar. Hasta los años 90. En los años 90, si bien habían un montón de ventajas y desventajas por salvar por parte de los Estados Unidos y de esta implementación, vamos a mencionar algunas como ser de ventajas, flujo ordenado, continuo, a baja velocidad, eso era lo que ellos estimaban como ventajas. Giros practicables con facilidad, elimina el conflicto directo, o sea que los accidentes son de menor naturaleza porque los vehículos ya no se encuentran de forma franca, sino que convergen o divergen según entran o salen a la intersección, pero vamos a ir a las desventajas. ¿Cuáles eran las desventajas que en Estados Unidos tenían presente y eran las que los desestimaban a generar este tipo de intersecciones? Acomodan menos tráfico en un diseño canalizado que un diseño canalizado bien diseñado. O sea, no querían salir de diseño de intersección canalizada. No querían salir de ninguna manera.
no funcionan satisfactoriamente cuando los volúmenes de las distintas ramas se acercan a la capacidad en el mismo tiempo, algo totalmente contradictorio con lo que hoy sí salva la intersección. ¿Por qué pasaba en este momento? Porque las intersecciones eran muy grandes y si los volúmenes de tránsito eran muy elevados en todas las ramas, la intersección, aparte de tener la prioridad el que ingresa, se terminaba trabando o terminaba dejando de funcionar. Esto también se traslada al día de hoy si no utilizamos bien el uso de una rotonda. Es- este, esta desventaja se salva con el tipo de rotonda que se están utilizando hoy en día y la forma de operar. Bueno, otra de las desventajas, vamos a mencionar un par más. Gran área requerida impide el uso de rotondas en áreas congestionadas. Acá lo que estaban diciendo, no se puede realizar una rotonda en área urbana. Claro, con rotondas de diámetros de 100, 120, 150 o mucho más, o 200 de metros de radio, era imposible meter un tipo de esta intersección en el radio urbano. Cuando se generó las rotondas del tipo moderno, que ya pasamos a radios mucho menores, con otro estilo de operación, eh, se pudieron dar cuenta de que este tipo de intersección sí se pueden implementar en las zonas urbanas y que son muy satisfactorias. No son adecuados en presencia de un gran movimiento de peatones, concepto de movimiento continuo, o sea, decían, viola el concepto de movimiento continuo. O sea, no estaban destinados a sacrificar el movimiento continuo de una ruta, de tener que parar en una intersección o frenar o disminuir la velocidad para poder transitarla. Conllevan numerosas señales adecuar para su funcionamiento. Bueno, esto de numerosas señales también es algo totalmente contradictorio. Hoy en día una intersección tipo rotonda se arregla con tres o cuatro señales, una que indique su proximidad, otra que indique que tiene que ser el paso al que está por adentro de la rotonda y otra que indique las velocidades a operación. En aquel momento las hacían tan grandes que tenían que poner señales viales por toda la intersección que terminaban perdiendo al conductor de qué es lo que tiene que hacer, por dónde tiene que salir, puedo entrecruzar o no. Para que funcionen correctamente, el acceso debe ser controlado. Este control puede ser difícil de obtener cuando las ramas de acceso no tienen control. Volvemos a lo mismo. No querían ceder el paso a darle el control, o sea, no querían ceder de frenar el vehículo antes de entrar a la intersección. Todo esto cambió cuando llegó el concepto de rotonda moderna a los Estados Unidos. Después se dieron cuenta de que este tipo de rotondas utilizadas de otra manera, con otro concepto y con otras dimensiones, no entre cruzamientos y carriles largos dentro de ella, se dieron cuenta de que eran muy efectivas, muy seguras y eran practicables tanto en la parte urbana como en la parte rural. Acá podemos ver algunos de los conceptos clave. Ya lo hemos dicho, ceder el paso en la entrada, de flexión de la entrada y de su trayectoria. Este es uno de los conceptos fundamentales. La glorieta central de una rotonda tiene que ser superior, tiene que ser tal que lo obligue al conductor que ingresa a la rotonda a tener que deflexionar para poder atravesarla. Esto desestima la velocidad, aumenta la atención del conductor y reduce la peligrosidad dentro de la misma. Esto tiene que ir acompañado también con la deflexión de la entrada. A la entrada de la rotonda no tiene que haber un ingreso deflexionado en curva para que la persona, o sea, el vehículo que vaya a ingresar, también lo haga a menor velocidad. Si es franco, o sea, si es un cruce franco, si es un cruce directo, lo más seguro es que un vehículo ni frene para intentar entrar a la rotonda. Ya produciendo la deflexión antes del ingreso, ya estamos frenando al vehículo a una menor velocidad y
después deflexionándolo en su trayectoria, menor velocidad y a la salida sí dejarle un radio un poco generoso para que el vehículo pueda salir tranquilamente, a lo mejor acelerar y evacuarla lo más rápido posible. Estos conceptos son claves para que la rotonda funcione correctamente. La rotonda con entradas y salidas tangenciales no funcionan para nada bien, son muy peligrosas, incitan a la persona a que desestime el uso correcto también de él. Bueno, esto estaba todo acá. Acá están las nuevas ventajas y las nuevas desventajas. Fíjese cómo cambiaron. Aumentaron las ventajas y disminuyeron grandemente las desventajas. Vamos a leer algunas de las desventajas. Las ventajas ya las sabemos. Implican pérdida en la prioridad de todas las ramas, o sea que desestiman, o sea, desestiman jerarquía para las ramas entrantes. En mi particularidad no lo veo como una desventaja, yo lo veo como una ventaja el implicar la pérdida de prioridad, porque eso realiza la reducción de velocidad, el aumento de la tensión y por ende también evitar los conflictos entre vehículos, los accidentes, y si los accidentes ocurren van a ser accidentes de em, accidentes de menor gravedad. Alargan los recorridos de los peatones, esto sí, el cruce por la parte central de la rotonda, cruzando la glorieta central de un peatón, está totalmente desaconsejado, más que totalmente desaconsejado, está totalmente prohibido, es muy peligroso que un peatón cruce la calzada anular. Los vehículos que transitan por una calzada circular pueden ver, tienen que ver lo que están pasando en el entorno inmediato. No pueden estar mirando al otro lado de la rotonda a ver si hay algún peatón que está cruzando o no y que pueda llegar a encontrárselo sorpresivamente en el trayecto. Los conductores los conductores de los camiones grandes, WB15, estos son los camiones de más de 14 metros de longitud. 14, 16, 18 vehículos especiales también de 19, 20 metros. Lo que dice es que estos vehículos tienen que, los conductores de estos vehículos tienen que tener un tiempo para aprender a adaptarse, a poder transitarlas, a poder pasarlas, a poder doblar, a poder entrar, a poder salir, sobre todo porque tienen que interactuar seguramente en muchos de los lugares donde se encuentran con alguna de este tipo de intersección con vehículos livianos, pero me he puesto a ver en muchísimas intersecciones cómo se comportan los conductores de los camiones y es increíble las maniobras que hacen, cómo manejan esas monstruosidades tan grandes y realmente, bueno, a lo mejor esta desventaja es solamente para un conductor de un camión eh, que se está iniciando. Bueno, y esto sí, no funcionan bien intercaladas con intersecciones semafóricas. Eh, Esto sí es una desventaja y bueno, por ahí también hay que analizar si se practica una intersección en una parte rural o cerca de una parte rural y qué sistema semafórico tengo cerca y cómo va a funcionar. En algunos de los casos se puede dejar algunos semáforos que estén cerca de una manera intermitente. Tenemos casos en Mendoza, eh, les puedo dar uno en la rotonda que está en calle Paso y San Martín de Luján de Cuyo. Si ustedes se dirigen hacia el norte, a unos 100, 150 metros en el primer cruce hay un semáforo que está intermitente. Ese semáforo en algún momento, cuando terminamos esa intersección, se puso en funcionamiento y en unos pocos minutos, entre 3 y 5 minutos, ya la intersección que estaba a 100 metros se trabó completamente. Es impresionante, por ahí a lo mejor hay que verlo para entender el por qué o cómo sucede, pero es así. No están diseñadas para que se usen en sectores semafóricos inmediatos. Esto que estamos viendo ahora
es el uso debido de una rotonda, es a lo que se está intentando llegar ahora. Esta señalética es la que se está pensando, o sea, la que estoy pensando yo también en incorporar en los próximos proyectos de aquí en adelante. Eh, si lo vemos, para ingresar a una rotonda es ideal que es la entrada de la rotonda albergue dos vehículos, en los cuales del lado izquierdo y del lado derecho, de los dos lados, se puede acomodar el vehículo que va a seguir por la misma trayectoria. Pero los vehículos que van a girar hacia la izquierda o van a retornar por la rotonda, tienen que hacerlo del lado izquierdo. Y los vehículos que van a girar hacia la derecha, tienen que hacerlo del lado derecho de la rotonda. Si esto no se respeta, después, para poder practicar los giros que uno requiere, en el caso de haberse colocado en una posición errónea, va a generar dentro de la rotonda, en el caso de que se encuentre con otros vehículos, va a generar entrecruzamientos. En la rotonda moderna no tiene que haber entrecruzamientos. El que va a seguir derecho, el que va a girar por la derecha, se tiene que instalar en el ingreso de la rotonda del lado derecho. Entonces, él puede recorrer toda su trayectoria por la parte externa de la calzada anular sin tener conflicto si algún vehículo que quiera tanto seguir como girar a la izquierda, o sea, seguir por la rotonda, se ubique del lado izquierdo de la calzada anular. Si lo hace alternadamente, genera un intercruzamiento que conlleva seguramente a una colisión. Las rotondas de este tipo, de tipo moderno, que son más chicas, no tienen espacio como para que un vehículo pueda ver si tiene la posibilidad de entrecruzar o no. El vehículo que viene atrás o el vehículo que va adelante está encima, prácticamente pegado. Vamos a ver ahora algunos de estos casos. Espero que puedan recordar las intersecciones que vimos en las primeras imágenes, de las cuales la mayoría de las intersecciones que se han practicado en esta provincia desde la década del 60 son de ese tipo. Vamos a ver cómo se han ido transformando a lo largo de estos años en rotondas. Esta es una intersección que está en San Rafael, es la intersección entre la ruta provincial número 150, que va hacia Los Reyunos y hacia Agua del Toro. En todas las imágenes que vamos a ver, menos en algunas que yo se los voy a indicar, el norte está hacia arriba, hacia la derecha está el este y hacia la izquierda está el oeste, el sur hacia abajo. La ruta provincial número 150 es la que se dirige de derecha a izquierda, va hacia los rellenos, hacia Gualtoro, como ya lo había dicho, y este enlace que se dirige hacia el sur es la ruta 191 que va hacia el dique Galileo Vitale y culmina en la cuesta de los Terneros en la ruta provincial número 144. Podemos ver en esta intersección cómo se ha desestimado el tránsito de sur a oeste y de oeste a sur, y cómo a lo largo de los años ha sido necesario. Este fue el proyecto de rotonda que se implementó. Esas líneas que ven afuera de la rotonda son carriles de bicisenda. Esta zona es de un alto uso deportivo. Es impresionante la cantidad de bicicletas que van a ser eh, enduro o bicicletas de ruta. Entonces intentamos sacar todo este tránsito de bicicletas de adentro de la parte interna de la rotonda, enlazándolas con las banquinas de las calzadas que quedan afuera de la rotonda, o sea, de las ramas de las rutas. Esta es la obra terminada. Ahí se pueden ver el enlace. Fíjense el sobreancho que tiene todo lo que es la parte blanca de la intersección, es pavimento de hormigón. El pavimento de hormigón abarca no solo el ancho de la calzada, sino que también abarca la banquina. Esto es importante porque si no, yo estaría dejando el borde del cordón en el borde de una calzada de una ruta y la ruta
no solamente conlleva como coronamiento de tránsito la calzada, sino que también las banquinas son parte de la ruta en sí. Esta otra intersección que estamos viendo ahora también es en San Rafael, está en el extremo suroeste de la ciudad, es prácticamente la salida que dirige hacia el departamento de General Alvear, es la ruta 165, estoy marcando con el mouse, y esta es la avenida Alberdi que culmina en este punto. Esta intersección es del mismo estilo de lo que veíamos recién, pero el enlace es mucho más acotado, o sea, no es tan rápida la ruta la intersección esta que veíamos recién tiene un enlace mucho más ligero, de radio mucho más elevado. Esta es más acotada, o sea, el vehículo prácticamente tiene que frenar para seguir su trayectoria hacia el cuadrante inferior derecho de la pantalla, que es el sur. Y no solamente eso, sino que tiene totalmente desestimado el enlace hacia el este, o sea, hacia el cuadrante superior izquierdo de la pantalla. En ocasiones futuras, este enlace se pavimentó debido a la necesidad del aumento del tránsito y sobre todo cómo se generó este, este enlace que antes prácticamente no tenía demanda. El proyecto abarca también la calle que se ve hacia el sur, que es una calle de tierra. Fíjense que acá se ve un área que está como rayada en rojo. Eso es expropiación, es uno de los temas importantes a estudiar cuando vamos a estudiar una intersección. No solo tenemos que ver y analizar el comportamiento actual de la intersección de todas las ramas, el comportamiento del tránsito y proyectarlo a futuro, sino que también tenemos que ver cosas importantes como la topografía, eh, tenemos que ver los hechos existentes que hay, tanto de infraestructura como servicios, y las áreas que pueden llegar a ser sujetas a explotación para poder practicarla. En este caso, se tuvo que realizar porque también hay una medida mínima entre ramas de salida y de entrada de las de los distintos enlaces para que sea seguro. Si la rama de ingreso y la rama de salida de dos carreteras diferentes se unen, o sea, están muy cerca, eh, hay un punto de conflicto que es que el vehículo que intenta salir por una rama lo hace por el mismo punto donde otro vehículo tiene que ingresar. Por eso se generó este espacio que hay entre estas dos ramas de salida y esta rama de entrada y demanda hacer demanda ocupar terrenos que son privados. Bueno, esta es la obra, se ejecutó, quedó bastante bien. Fíjese que atraviesa la rotonda un desagüe que es muy grande. Si ven en la primera imagen prácticamente no se ve porque es un desagüe que no estaba impermeabilizado. Era una intersección muy peligrosa, muchos de los vehículos pasaban directamente de largo, terminaban adentro de ese zanjón. Hoy en día funciona bastante bien, no solo por tener una intersección de este tipo, sino también porque este tipo de intersección demanda iluminación de tal modo que uno puede advertir la intersección de un tramo bastante elevado antes de llegar a ella. Bueno, este es otro tipo de intersección del mismo que veíamos recién en I. Esto está en el Carrizal, es la convergencia entre la ruta número 16, que es la que viene desde el este, la 61, que es la que se dirige hacia el norte, y la 62, que es la que se dirige hacia el este. Inmediatamente al este está el dique Venegas. En la parte inferior de la intersección, acá, hay una escuela. Este fue el proyecto
que se planteó. Acá se planteó una rotonda de una dimensión un poco mayor para poder realizar también con una apertura de la intersección hacia el sur el ingreso a la escuela. Se practicó también un carril auxiliar para que los vehículos puedan salir de la rotonda de manera tranquila y ordenada y no un punto tan acotado, cosa que tenga que hacerlo rápido o con inseguridad. Esta es la obra, bastante área de pavimento de hormigón armado. También hay un ingreso hacia el lado, hacia el cuadrante superior derecho. Eh, bueno, siguiendo por la ruta número 61 al norte, o sea, por esta misma intersección que veíamos recién al norte, a pocos kilómetros, teníamos esta intersección con ruta 14. Fíjense que es como el estilo que las que vimos al principio. La isleta central es una isleta partidora tipo gota o tipo bulbo. Eh, Tiene enlaces bastante rápidos y tiene la inseguridad que tiene esta intersección sobre todo es que la ruta 14 que viene desde el este, tanto esa como la ruta número 61 que viene del sur, tienen un trayecto de recta muy elevado antes de llegar a la intersección. Si no conozco la intersección, si no hago caso a la cartelería, a la señalética, eh, puedo llegar a pasar de largo en algunos de cualquiera de estas dos ramas, y era el punto de conflicto que esta intersección tenía en particularidad. Se hizo una rotonda, incluyendo también una calle de tierra que hay hacia el norte, que prácticamente tiene poco tránsito, pero igual hay que jerarquizarla. Cuando uno realiza una intersección de este tipo, tiene que jerarquizar todas las ramas prácticamente del mismo nivel. Funciona a la perfección también. Esta es la obra. Fíjense, el área del pavimento de hormigón es muy elevada porque los camiones, o sea, los vehículos que circulan por acá son camiones de gran largo. Al girar ocupan un ancho también importante. Y a unos pocos kilómetros de esta misma intersección, la ruta número 161 con el ingreso a Rodríguez Peña, esto ya es Junín, también tenemos una intersección del tipo I, con un tráfico muy elevado en el sentido de oeste a norte. Se practicó un proyecto, acá no había tanto espacio, entonces se realizó una rotonda bastante ajustada, con banquinas. También tenía la particularidad de que en este punto hay una torre de alta, una torre en energía de, de alto voltaje que nos limitó muchísimo para poder generar una plataforma circulatoria más grande, o sea, de este tipo, ¿no? Funciona correctamente. Podemos ver en la obra construida, tenemos una imagen donde hay un camión. Ese camión debe tener aproximadamente 18, 19 metros. El acoplado del camión debe tener 14 metros. Funciona perfectamente, si bien está muy ajustada. Se pueden realizar todas las maniobras de giro de los vehículos de grandes dimensiones sin ningún problema. Bueno, siguiendo por la misma ruta, eh, como ven, esto fue un sistema de rotondas sobre la ruta número 161. Siguiendo por la misma ruta, 161 y ruta número 160, esta es la ruta número 160 y esta es la 161. En esta intersección pueden ver cómo le han dado jerarquía a los movimientos de sur a este y de este a norte. A lo mejor en la época en la que se practicó esta intersección eran los movimientos que más se utilizaban. Hoy en día
prácticamente tienen tanto tráfico estos movimientos como los que se inclinan hacia el este. Este fue el proyecto que se realizó, una rotonda. Por suerte había un buen espacio para poder practicarla, gracias a estos enlaces que tenía anteriormente la intersección, con buenas dimensiones de anchos, tanto de carriles como de la plataforma circulatoria. Acá ya se implementó también el cruce peatonal con la señalización horizontal adecuada. Si bien no es una zona urbana, es una zona urbanizada, o sea, está cerca de zonas urbanas. Hay mucho tránsito peatonal en esta intersección. Esta es la obra ya terminada. Hay una particularidad que se alcanza a ver acá, que son las columnas de iluminación. En las rotondas que estamos practicando a partir de ahora, estamos tratando de sacar los postes de iluminación de la parte central de la rotonda. La idea que es que en la parte central de la rotonda no hayan objetos que, si por alguna razón algún vehículo sigue de largo hacia el centro de ella, tenga menos obstáculos para colisionar. Bueno, esto ya es netamente urbano. Esta intersección eh, está en la Avenida del Libertador y la unión con el circuito del Chayao, que sería la ruta provincial número 99. El barrio que ven en la parte inferior de la foto es La Favorita, y el barrio que está arriba, creo que se llama Alto Mendoza, este barrio. Alto Este Jardín es el Mendoza. Alto Jardín, Alto Jardín Mendoza, muchísimas Alto gracias. Jardín Mendoza. Es un barrio nuevo, no sé cuánto tendrá, pero detrás de este barrio estaba la playa de San Agustín, que ya se limpió, o sea que este barrio ahora se va a ampliar al doble. O sea, esto va a generar una cantidad de vehículos, o sea, una cantidad de vehículos va a generar un nuevo volumen de movimiento de tránsito, tanto de la ciudad hacia estos barrios como de estos barrios hacia la ciudad. Esta intersección está bastante forzada, no había mucho espacio para ejecutarla, pero en la ejecución, y es algo que es muy importante, es el replanteo del proyecto. En la intersección, en la ejecución de la obra, tuvo algunos inconvenientes en el replanteo, sobre todo en el ingreso al barrio de La Favorita, eh, y también la rama que va hacia el oeste. Sin embargo, no se ve con mayores problemas, igual escapa bastante a las líneas del proyecto. Generalmente, todas las líneas de estas intersecciones son curvas, no tiene líneas rectas, son curvas que tienen que unirse de forma tangencial. Eso es lo que le da armonía al tránsito, sobre todo al conductor. El conductor, cuando va adentro del vehículo, tiene una visión muy acotada, muy limitada, y algo que a simple vista no parece que fuera forzado o que fuera quiebre, dentro de un vehículo transitándolo a velocidades bajas, eh, se ven de manera diferente. Los quiebres se notan muchísimo, por eso. Pero bueno, funciona bien. A lo mejor se podría arreglar, implicaría demolición de obra, no bastante, pero sí interesante, ¿no? Un pavimento de hormigón, pero el ingreso hacia el barrio La Favorita, eh, yo la verdad que creo que sería conveniente ajustarlo y arreglarlo, y ya se mejoraría impresionantemente. Sobre todo el tránsito que esto va a generar a partir de ahora con estos nuevos barrios que se van a implementar en esta zona. Esto era una maravilla de intersección. A ver si la pueden ubicar. Es la denominada tijera, es la unión del corredor del oeste con la avenida Panamericana. Es una intersección que tenía un tilde, se realizaba por la parte superior, eh, y prácticamente acá podemos ver lo que he estado intentando.
explicarles a lo mejor en la primer parte cuando analizábamos diseño que provenía de los Estados Unidos de realizar todas las ramas con enlaces ligeros. Yo no quiero frenar, yo quiero seguir, quiero ir rápido. Y solamente los que ingresan a la parte de intercambio de rama son los que están castigados a tener que frenar, porque, bueno, era así en aquellos momentos. Hoy en día esto no funciona por lo que hemos dicho, por la cantidad de tráfico que hay, por las velocidades, la rapidez en que alcanzan esas velocidades los vehículos que hay ahora. Estas intersecciones terminaron siendo puntos de conflictos de accidentología muy grave o puntos de conflictos de colas de vehículos elevadas. Tiene un entrecruzamiento en esta parte y tiene otro entrecruzamiento en esta parte. Estos entrecruzamientos, en algún momento hicimos un proyecto para intentar alargarlos, para reducir los conflictos que habían en el tránsito, pero como la obra nueva, que es la que se ejecutó del tramo 2 de la ruta provincial número 82, también se acercaba, se desestimó en intentar arreglar esta intersección, pero realmente es una maravilla. Era Este fue el proyecto que se diseñó. El proyecto original utilizaba la vía principal y o sea, no utilizaba y la dejaba como vía principal y elevada. Se practicaba una rotonda del tipo moderno. También se había pensado en hacer una colectora que tenía una vinculación acá por el lado sur de la rotonda. Después, como esa colectora se desestimó en una primera etapa, estoy hablando de proyecto, también se desestimó esa salida en la rotonda, pero se dejó proyectada. ¿Qué pasó después? En obra se implementó esa colectora y se practicó esa salida. Pero en obra también tuvo un cambio. Ahora lo vamos a ver. En la obra, la trayectoria se cambió. La rotonda se agrandó casi al doble, prácticamente la rotonda de proyecto ingresa en la parte interna de la rotonda de obra. Bueno, no sé por qué hicieron este cambio, pero practicaron una curva y contracurva para pasar por arriba de la rotonda. Y como pueden ver acá está la salida que les comentaba recién y la colectora, esa que en proyecto se había desestimado por una cuestión de presupuestos. Mm, En buena hora, en obra se logró realizar. Bueno, ahora vamos a otra de las intersecciones de aquellas épocas que teníamos hasta hace poco en la ruta 82. Este es el enlace entre la ruta 82 y la calle Pueyrredón. También era una maravilla de intersección. Fíjense en cómo todos los ramales son directos y los que están castigados son los que tienen que retornar o girar a la izquierda. Esta intersección a las últimas instancias generaba cola, no iría de kilómetros, pero a lo mejor sí llegar al kilómetro en todos los sentidos se trababa muy fácilmente, sobre todo los fines de semana, y en ocasiones también de poco tránsito, donde los vehículos circulan con mayor velocidad, generaba accidentes graves. El proyecto que se realizó era una rotonda también a nivel, con la principal del carril de la 82 por encima y las ramas de enlace. La particularidad de esta rotonda es que en todo el tramo de la rotonda se tuvo que realizar un viaducto. Un viaducto es una serie, una sucesión de puentes. Eh, Debido a las diferencias de altura y las longitudes que tenían que salvarse para poder practicar la rotonda debajo de la principal. Esta es la obra ejecutada.
Se cambió un poco en obra las ramas de salida, o sea, de incorporación hacia a la principal, que van hacia el... En realidad acá el norte está hacia la derecha, se me olvidé de decírselos, hacia la izquierda vamos hacia Potrerillo, hacia la derecha volvemos hacia la ciudad de Mendoza, en la foto. La rotonda se amplió el radio y las salidas hacia el lado izquierdo, que sería hacia el lado sur, se separaron. Todo esto fue a causa del diseño del mismo viaducto para poder generar los soportes de las vigas que sostienen la ruta que va en el viaducto, que es la principal del 82. Bueno, ahora estamos en la ruta 60 y calle Juan Agustín Maza de Maipú. La calle Juan Agustín Maza, la ruta 60, ya sabemos, tiene un tránsito que es impresionante, autos, camiones, vehículos, eh, intenso. Eh, la calle Juan Agustín Maza es una calle que se mejoró en los últimos años a raíz de innumerables emprendimientos inmobiliarios de barrios privados que se han generado en este sector y comenzó a tener un tráfico tan importante que necesitaba tener una intersección para poder cruzar o incorporarse a la ruta 60. Los accidentes que han habido en esta intersección han sido también graves, importantes y muchos. Se practicó una rotonda que se alejó del eje central de la unión de las dos rutas. Ustedes pueden ver, la rotonda se podría haber practicado en este sector y haber abarcado las cuatro ramas, pero si se realizaba la rotonda en este sector, había que ejecutar un gran área de expropiación, sobre todo en el cuadrante superior izquierdo, o sea, el noroeste, de viviendas ya localizadas, prácticamente un pequeño barrio que se ha formado en la entrada. Entonces, para evitar tener que hacer esa expropiación y erradicación de personas con vivienda, es un tema muy complicado. Se corrió la intersección hacia el este, enlazando tanto la calle Macia del norte con el sur, de una jerarquía similar a la que tiene la Ruta 60. A futuro la Ruta 60 también tiene pensado hacer otra serie de rotondas, vamos a ver otra ahora que está en proyecto, ya se realizó una en calle Terrada, eh, y a futuro, cuando estén todos estos sistemas de rotonda ya establecidos, la idea es cerrar entre rotonda y generar una avenida de dos carriles en cada sentido y que el tránsito se mueva entre rotonda y rotonda, perdón. Esto va a generar una seguridad, la verdad que bastante importante en esta ruta, y esto que hoy en día es ruta va a dejar de ser ruta en algún momento y a un futuro va a pasar a ser a una importante avenida interurbana. Bueno, esta intersección está en obra. Esta es una foto que es reciente, se realizó desde la DPB con un dron. Fíjense cómo están ejecutando el pavimento de hormigón. Acá se ve la transición entre pavimento de hormigón y asfalto. Tiene un importante desarrollo de canales hidráulicos de irrigación en el sector norte de la intersección. Habían una serie de sifones, alcantarillas tipo sifón, que se eliminaron y se transformaron en canales. Bueno, vamos a ir a otra intersección en la ruta 82. En este caso es en el tramo 3 de la 82. Fíjense que esta intersección es tal cual de las que hemos visto al inicio. Yo estoy seguro, no lo sé, no tengo la historia, pero estoy seguro de que este carril directo se generó después. Estos carriles son carriles bidireccionales. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando estos carriles funcionaban de forma simultánea, solamente estos tres, acá había cruces de vehículos de los que ingresaban hacia el este y los que ingresaban hacia el oeste
como de los que vienen del norte y van hacia el este. Hacia un punto de conflicto importante en este sector y en este sector y en este sector. Entonces yo creo que este enlace se practicó después, porque tiene apariencia como que se ha practicado después para evitar tener que transitar este ramal en doble sentido. Bueno, esto, si bien está en obra, eh, están en la etapa de movimientos de suelo, ya lo van a ver ahora en la foto que sigue, es el tramo 3 de la 82 lo que se está ejecutando. Lo que ustedes ven acá afuera son ramas colectoras y esta sería la principal y esta es la calle Roque Sáenz Peña de Luján. Acá podemos ver el movimiento de suelo, cómo se están formando ya las colectoras y cómo se están ejecutando los sistemas hidráulicos. Esto es un canal de irrigación. eh, bueno, esperemos que siga bien, que sea una intersección que funcione correctamente. Esto es un caso que ya se licitó, creo que está adjudicado, pero todavía no comienza la ejecución. Este es el ingreso a Potrerillos, es la ruta 82, en unión con la ruta 89. Acá comienza la ruta 89, esta es la ruta 82, y esto es la villa de Potrerillos. Acá en la esquina hay una plaza. Lo que se tiene pensado hacer acá es ejecutar un puente nuevo, muchísimo más grande que el actual, para realizar una apertura hidráulica del río. Este es el río Blanco. Obviamente el puente actual se demuele y se realiza la apertura del cauce y se realiza una rotonda que tiene una vinculación con lo que a futuro va a llegar a ser el enlace para poder cruzar al lado norte del lago de Potrerillos. Hacia el oeste, o sea, hacia la izquierda de la pantalla, ustedes tienen la ruta 89. Esto que ven acá es una rampa de cruce peatonal y de control policial. Acá está la policía de la seccional de Potrerillos. Y esta entrada, en realidad, en proyecto quedó mucho más corto. Es una entrada para generar un espacio en este sector de emprendimiento, no diría emprendimiento turístico. Yo creo que ese sector va a ser aprovechado para poder albergar todos los colectivos que vienen de turismo, que hoy en día se intentan estacionar y acomodar donde pueden en cualquier sector de la vía de Potrerillos, y seguramente algo más va a poder hacer actividad turística. Entonces se dejó una entrada prevista a todo ese sector para poder ser utilizado de manera turística. Esta intersección también es en la ruta 60. Esto ya no está en etapa de obra, esto está en etapa de proyecto. Esta es la calle Vieites. La calle Vieites está al oeste de la calle Masa, la que habíamos recién. También es Maipú. Tiene una particularidad de que la calle Vieites tiene un quiebre por la ruta 60 de 80 metros para poder seguir al sur. La idea que se está proyectando es una rotonda que pueda darle continuidad a la calle Vieites de manera directa, con un enlace de una rotonda. Todavía falta realizar la variante que va a vincular este sector con todo este sistema de rotonda. También zona de un aumento de barrios privados y emprendimientos inmobiliarios muy grande, ha demandado un tránsito eh, también exponencial en los últimos años, y más todavía porque si se pueden recorrer en fotos satelitales en Google Earth la cantidad de barrios que se están ejecutando que todavía no se inician, van a demandar un tránsito a futuro que va a ser muy importante.
Esto, más que proyecto, es una idea que se me solicitó en algún momento. No creo que siga adelante, pero está ahí en el bolsillo, en la cartera. Eh, es un hermoso círculo de tránsito. Este es el campo de las universidades de la Uncuyo. Este es el campo deportivo de la Uncuyo. Hacia la parte de abajo, que sería el sur, podemos ver el velódromo, bueno, cancha de hockey, todo lo que han realizado nuevo en la Arena Maipú, creo que es este. Y en este sector cuadrante inferior izquierdo de la pantalla lo que tenemos es el ecoparque. O sea, Avenida del Libertador, eh, Avenida Champañat, y esto es la Avenida San Francisco de Asís. Fíjense que en algún momento la Avenida del Libertador seguía en forma directa y la Avenida Champañat se entrelazaba con un tipo de intersección que vimos al principio. Yo se los voy a colocar ahora. Es este tipo de intersección. Las otras avenidas están enlazadas con intersecciones tipo Y de alta canalización y de canalización media, y estas son de alta canalización, todos radios muy elevados, todos con mucha velocidad, nadie para, nadie frena. La idea de esto es realizar una intersección de tipo rotonda para evitar tener que dar todo este circuito a este círculo de tránsito, sobre todo para el que viene desde el norte, la avenida Champañán, y quiere retomar hacia el este, hacia la ciudad. Tiene una particularidad esta idea de rotonda. Fíjense que viniendo por la Avenida del Libertador, yo puedo enlazar en forma directa la Avenida Champañac sin entrar a la rotonda. Eso se llama carril auxiliar de giros a la derecha. Lo mismo se practica desde la Avenida Champañac hacia el oeste. Y bueno, indefectiblemente en la parte sur también queda enlazado de esa manera, con el carril que existe actualmente. Eh, pero bueno, es una idea que a lo mejor algún día evolucione a proyecto y a obra, o a lo mejor no. Esta es una intersección es el ingreso a Palmira. Este es un puente carretero en la ruta 50. Este es el puente ferroviario. Hacia el cuadrante inferior derecho se encuentran todos los establecimientos del ferrocarril de Palmira. Eh, la idea era realizar una. Acá hay una conflictibilidad, sobre todo cuando pasa el tren. Se traba todo esto, la intersección tienen colas que se generan hasta dentro del puente. El puente es el río Mendoza, el que está acá a la izquierda. La idea es hacer una intersección rotatoria que vincule el puente carretero. El puente carretero es muy angosto, eso dificulta toda la ejecución del proyecto de la intersección. eh, la avenida, esta se llama Avenida Libertador de Palmira, y esta es la ruta 50. Pero esta idea de proyecto abarcaba un tramo en el sector del ferrocarril que dificultaba su expropiación o su apropiación. Entonces eh, se indicó de hacer una rotonda que entrara sí o sí. En ese caso se realizó una rotonda muy pequeña. Esto prácticamente es una mini rotonda. Por suerte no hay un alto tránsito de camiones, pero igual hay que realizarlo para camiones elevados. Por eso la plataforma circulatoria tiene un ancho considerable. La parte central se denomina falda de camiones, es una zona que no es transitable, pero sí es pisable, sobre todo para los vehículos de grandes dimensiones que al girar utilizan anchos importantes. Y sobre todo, la parte central de la rotonda también va a tener que ser
del tipo pisable por alguna eventualidad de que se requiera el tránsito de algún vehículo especial o algo así, que no entraría en el diseño de este tipo de rotondas tan pequeñas, tan forzadas. Bueno, y esto ya vendría siendo el último caso. Esto también es una idea que se intentó llevar adelante, se solicitó realizar una idea del proyecto, pero no avanzó. Ya veremos si en algún momento seguro va a avanzar. Este es el corredor productivo y la ruta provincial 94, creo que es, calle El Álamo, creo que se llama. Esto es en Tunuyán. No es un sector urbano, pero sí es un sector que tiene mezcla entre partes que son urbanas y partes que son netamente rurales. La intersección siempre se comienza tratando de generar una idea de máxima y después tanto los presupuestos o las posibilidades, ya sean por topografía o por expropiaciones o por hechos existentes que puedan haber viviendas o algo así, limiten las dimensiones de una variante de máxima, se va ajustando hasta llegar a un punto donde se pueda hermanar tanto lo que se requiere para la intersección como lo que no pretenden ceder en algún aspecto como terrenos o inclusive presupuestos. Bueno, muchísimas gracias. Esta es más o menos la bibliografía de la cual se pueden consultar de todos estos temas, sobre todo de intersecciones y de la historia de las intersecciones. A lo mejor me quedaron muchos temas por tratar, pero por ahí son temas muy específicos que cada tema es muy amplio en este tipo de obras. Bueno, muchas gracias, querido Daniel.